Y justamente para conocer más sobre este tema, saludamos con mucho gusto a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muy buenas tardes. Parece que los datos oficiales de seguridad pública muestran otra historia. ¿Cuál es esa historia que están contando estas cifras y que están detrás de estos números que acabamos de mencionar? Elizabeth, Alejandro, muy buenas noches a ustedes, buenas noches al auditorio. Pues lamentablemente la historia que nos cuentan es la historia que hemos vivido en los últimos 20 años en México. La violencia es una violencia que no cede, la violencia es una violencia que tiene una multiplicidad de caras y tiene una amplia distribución territorial. Si nosotros analizamos el acumulado de datos nacionales, efectivamente tenemos una disminución en el homicidio doloso de 3.4% respecto al número de víctimas del año pasado, y eso posiciona a 2021 como el cuarto año más violento desde que tenemos registro, si consideramos, insisto, solo el homicidio. Lamentablemente, la violencia trasciende el mero homicidio y tenemos una serie de manifestaciones como es la extorsión, como son las torturas, como son las desapariciones, tanto forzadas cometidas como particulares, así como los robos, el narcomenudeo, la trata de personas, las lesiones dolosas. 2021 se posicionó como el peor año en materia de extorsión, se posicionó como el peor año en materia de narcomenudeo, se posicionó como el peor año en materia de lesiones dolosas, y en particular para las mujeres fue un muy mal año. Es el peor año en materia de feminicidio desde que tenemos registro, es el peor año en materia de violación desde que tenemos registro, y la violación en particular es un delito que creció en más del 30%. Además, tenemos otros delitos de género, como son la violencia familiar, la trata de personas, que también crecieron y también se posicionan como el peor año de la historia en esta materia. Si hacemos un análisis detallado, ha crecido el número de secuestros a mujeres, el número de extorsión a mujeres, ha crecido el número de lesiones dolosas a mujeres, y cada vez se utiliza más el arma de fuego para cometer delitos en contra de las mujeres. Entonces, el panorama es un panorama adverso. Es cierto que todavía tenemos algunos descensos en algunos delitos, como es el robo de vehículo, que ha venido bajando de manera sistemática, y ahí pues hay buenos números. Tenemos una disminución en el robo con violencia, en el robo a casa habitación, en el robo a negocio, pero por ejemplo también vemos crecer de manera muy importante el robo a transeúnte, es decir, el robo que vivimos en la vía pública y el robo que vivimos en el transporte público. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. A mí me gustaría preguntarte, pues ustedes cómo calificarían precisamente la seguridad ciudadana de México, así como la estrategia de seguridad nacional. Pues mira, si pensamos en términos, insisto, nada más de datos, pues los datos nos hablan de un fracaso sistemático en materia de violencia. Si comparamos a México contra otros países similares en la región, en la pandemia la disminución de homicidios en países como Brasil o como Colombia, pues supera el 15, el 20%. En México, 2019 fue el año más violento de la historia. 2020 tuvo apenas una reducción del 0.4% respecto al peor año de la historia, y hace que 2020 sea el segundo peor año de violencia. Y 2021, insisto, se posicionó solo ligeramente por debajo de 2018, 300 homicidios menos, y se posiciona como el cuarto peor año en materia de homicidios. Pero el año pasado desaparecieron en nuestro país, se denunciaron más de 7,000 desapariciones, e insisto, tenemos más de 500 denuncias por tortura, por violaciones graves a derechos humanos que la autoridad no está atendiendo. Y ese es tal vez el problema más grave, la impunidad. Si tuviésemos que hacer una calificación, diríamos que estamos reprobando abundantemente la mayor parte de delitos, en la atención a las víctimas, en la prevención del delito. Tenemos una creciente victimización de niñas, niños y adolescentes. Ahí, por ejemplo, uno de los aspectos que también se marca es que pues no ha habido un programa de prevención capaz
de incidir para que los niños no intervengan, no sean parte de la delincuencia. Nosotros este año publicamos un estudio en donde dimos cuenta que entre 150 y 250 mil niños están en riesgo de ser cooptados por la delincuencia, por familias criminales, por las bandas, por las pandillas, como por la delincuencia organizada. Y ahí pues no hay programas, hay transferencias directas de dinero que no están acompañadas de los elementos del programa de prevención. Francisco, sobre este tema, el de los recursos, ustedes lo mencionan en este análisis. ¿Qué importancia tiene el presupuesto que mencionan? No en todos los casos llega a los sectores que debe de ser, como para la prevención de la delincuencia o las cuentas que no se logran judicializar y finalmente pues no se logran esos recursos. ¿Qué tanta incidencia tienen los recursos económicos en la estrategia de seguridad? A ver, es muy sencillo. Para ponerlo en una imagen que todos nos podamos entender, si yo voy a construir una casa y me dicen que necesito 1000 ladrillos, no le puedo poner 10. Y si me dicen que necesito 100 varillas, no le puedo poner 2. En México llevamos años gastando poco y mal. En el sexenio de Calderón fue cuando más gastamos en materia de seguridad y apenas llegamos a gastar el 1.2% de nuestro Producto Interno Bruto en todo lo que se refiere a seguridad, empezando desde la prevención hasta la reinserción social, pasando por el trabajo de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad. Para que entendamos, los países de la OCDE gastan por lo menos un 3% de su Producto Interno Bruto. Es decir, en el mejor momento no llegamos ni a la mitad de lo que gastan los otros países. Con Peña todos los años empezamos a gastar menos en materia de seguridad y hoy andamos alrededor de un 0.5% del dinero que efectivamente se le destina a la seguridad. Es decir, tenemos menos dinero hoy que el que teníamos en el sexenio de Fox para la seguridad. ¿Por qué? Porque el dinero que se destina a la seguridad está mal etiquetado. La mitad de este recurso se va a los programas insignia del presidente, la Central Camionera Santa Lucía, el Elefante Blanco de Dos Bocas, el Tren Maya, y el otro 50% se tiene que distribuir entre todos los programas. ¿Qué se dejó? Pues se abandonaron a las policías locales. El año pasado, por ejemplo, tuvieron 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento. Se abandonaron a las fiscalías y especialmente a las fiscalías que combaten a la delincuencia, que atienden a las mujeres, que atienden a las víctimas. No nos debe sorprender que el 2021 haya sido el peor año para las mujeres desde que tenemos registro. Y también tenemos otras evidencias, precisamente en el abandono, por ejemplo, del fortalecimiento a los derechos humanos. En estos días hablamos sobre el homicidio de periodistas. Esta es la administración en donde hemos tenido más muertes de periodistas, de activistas de derechos humanos, de activistas ambientalistas, o sea, es decir, de toda una serie de personas preocupadas por hacer pública el malestar que tenemos como país. Y ahí es muy importante decirlo, pues al no haber fondos, haber desaparecido los fondos, al haber desaparecido todos los instrumentos que servían para la protección de los periodistas, pues no sorprende que en este sexenio ya tengamos más muertos que los anteriores 2. Y eso sí, claro, es pues muy... Y ahí están los datos, Francisco. Claro que sí. Francisco Rivas. Exactamente. Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Te agradecemos, por supuesto, muchísimo esta entrevista y ampliar, por supuesto, este análisis que ustedes realizan. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y les recuerdo, estos son datos oficiales a disposición de los ciudadanos para que tomemos buenas decisiones, particularmente en un año electoral que, como siempre, será particularmente peligroso. Muchísimas gracias.